como líquido en la laringe, entonces el paciente va como si estuviera haciendo gárgaras. Ahí la obstrucción va a ser por encima de la laringe, ya en la hipofaringe. Y cuando la obstrucción sea a nivel de la laringe, tendremos un estridor. Con el oído agudizado y con la experiencia, uno puede decir a qué nivel está la obstrucción de la vía aérea. Y ahí tendremos que actuar, quitando los cuerpos extraños con la mano, aspirando las secreciones si hay líquidos, elevando el mentón para alinear la vía aérea de la angulación natural que tiene, y en algunos casos desplazar la mandíbula hacia adelante con el mismo lóbulo. Bien. ¿Van siguiendo? Sí, doc. Perfecto. Existen elementos. Aquí tenemos algunos. La cánula de Mayo, la orofaringia, las nasofaringias. Las cánulas se colocan, se lo voy a explicar después cuando vemos el práctico de vía aérea, en vía aérea, pero fíjense, existen diferentes tamaños. El tamaño que se usa en cada paciente es el que coincida entre la comisura labial y su oreja. En este caso no es una vía aérea segura, y este caso entra por la nariz, y con el oído veremos tenemos que detectar el sonido cuando el aire entra y sale. Otros métodos, otros materiales que usamos son las aspiraciones. En este caso son eléctricas y en otro caso son mecánicas. Hoy por hoy se usa mucho la parte mecánica solamente, como unas jeringas inmensas para aspirar, ya que no tenemos el conflicto de que si tiene o no tiene batería, si la pudimos conectar o no la pudimos conectar. La aspiración adecuada es el nasotraqueal y orotraqueal. La vía aérea segura, les doy un pantallazo pequeño, es cuando hay un tubo colocado a través de la glotis, en la vía aérea, en la tráquea a través de la glotis, con un balón inflado. Lo demás son vías aéreas inseguras. ¿Está? ¿Cómo se logra esto? Con estos elementos, que son tubos endotraqueales. Existen los que no tienen balón, que se usan en los bebés. ¿Por qué? Porque las bandas ventriculares cierran y ofician como si fuera de balón, y los otros tienen un balón. Pero podemos decir, bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿O cómo puedo llegar a aprender, o cómo puedo llegar a saber qué tubo va en cada víctima? Esta es la maniobra. Vemos el dedo meñique del paciente y el tubo que coincida aproximadamente con el dedo meñique, en teoría sería el que está el adecuado para que entre en la tráquea de esta víctima. Bueno. ¿Dónde va? Intubation is a complex procedure comprised of many steps. These steps, performed correctly, will result in clear visualization of the airway and appropriate endotracheal tube placement. Llegamos a la epiglotis, vemos la glotis, y ahí es donde va el tubo. Acá está la boca de Killian, que es el comienzo del esófago. Otra manera de oxigenar es con el sistema máscara, bolsa, válvula, y que podemos ventilar antes de intubarlo, siempre que no tenga un cuerpo extraño el paciente. En algunos casos no es difícil, entonces encontramos lograr la vía aérea, y una manera de poder salvar a un paciente, si tenemos un tiempo adecuado, tenemos que tocar el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, y en la membrana cricotiroidea
realizar una punción con un catéter teflonado, puede ser. Si lo hacemos a 45 grados, aspirando, veremos que pasamos los tejidos y llegamos al espacio de la tráquea, y de esa manera conectamos con ventilación jet. Este es el equipo de ventilación jet. Acá en la Argentina lo hacemos con un perfus al que le sacamos la gomita y ponemos el dedo y decimos 1, 4, 1, 1, 4, 1 segundo y 4 segundos para poder oxigenar a la víctima, y de esa manera tenemos unos aproximadamente 30 minutos para poder tranquilizarnos y lograr una vía aérea más adecuada. Este no ventila, sino este oxigena. La intubación es una vía aérea segura. ¿Para qué sirve? Para que el aire entre correctamente en los pulmones, evita la retención de CO2 porque ventila, evita el balón inflado que ingresen secreciones a los pulmones, entonces evita la broncoaspiración y permite aspirar las secreciones. Pero eso con respecto a la vía aérea. La ventilación puede estar dificultada porque el trauma haya provocado una pérdida de la integridad de la pared torácica, fracturas, pérdida de sustancia, que tenga traumatonea, daño neurológico que impida la movilización del tórax para recibir el mecanismo de la inspiración, o bien haya restricción en la excursión de la pared torácica, llámese por un tórax engranado, cuando se traban, se fracturan las costillas y se hunden y quedan trabadas entre sí, entonces impide la expansión torácica. Trastornos en la expansión torácica por problemas que haya dentro del tórax, que haya aire entre el tórax y entre la pared torácica y el pulmón, neumotórax cerrado, neumotórax que haya un orificio donde entre más aire por ese orificio que por la glotis, entonces estaríamos en presencia de traumatomnea. Cuando el aire entra y no puede salir, hace una neumotórax de tensión y desplaza el mediastino hacia el lado sano, o cuando hay sangre en el hemitórax por ruptura de algún vaso o ya sea intercostal o pulmonar. Hemos visto problemas de la pared, hemos visto problemas de la expansión del pulmón, y ahora otra alteración en la ventilación es cuando el problema está en el mismo pulmón. El pulmón contundido no es una esponja que recibe aire, sino es un tejido más sólido, no tan esponjoso porque tiene un hematoma, o tiene gran cantidad de líquido como simularía una esponja que ya la hemos metido bajo el agua, entonces no se expande más. Y así llegamos al C. El C es la circulación. ¿Cómo evaluamos el estado circulatorio del paciente? O sea, hemos visto la escena, hemos tomado las precauciones, hemos visto si ese paciente puede ventilar. Si el paciente no se está desangrando, es más probable que se muera o que pierda la vida por falta de aire, por falta de oxígeno. Entonces nos asesoramos que el aire puede ingresar por su vía aérea. Si no puede ingresar, hicimos las cosas adecuadas para poder darle aire, ya sea por máscara, por tubo, con ayudas de distintos elementos, a esa víctima. Nos aseguramos de que se ha recibido ese aire al pulmón, y ahora tenemos que saber si ese oxígeno va a poder ser transportado a los distintos sectores de la economía de ese humano,
ya sea por el aparato circulatorio. ¿Ah? Entonces vamos a evaluarlo. Vamos a mirar la conciencia, si está lúcido, si responde, si está orientado. Nos va a decir que su irrigación cerebral es bastante adecuada. El organismo, o decíamos el cuerpo humano, es tan sabio que cuando hay pérdida de ese dinero o ese fluido valioso que es la sangre, redistribuye. Entonces le saca a los sectores más que necesitan, que sufren menos o que pueden resistir más, es la piel, y lo manda a los otros órganos. Entonces la piel se vuelve pálida, los tegumentos se vuelven pálidos porque la circulación de la piel disminuye. Yo siempre doy este ejemplo con que si ustedes están en su pensión, en su departamento, y bueno, no les llega el aporte que les pueden hacer sus padres, entonces, ¿qué hacen? Y vivían como reyes, con el cable, con la comida a pedido. Entonces empiezan a decir, bueno, suspendamos el cable, no paguemos esto y no se le ocurre dejar de comer. Entonces lo mismo, esa redistribución la hace el organismo. Por lo tanto, hay menor cantidad de sangre, el corazón empieza a bombear más rápido, se acelera el pulso. Como había menor flujo al capilar, el relleno capilar disminuye. Si nosotros comprimimos, miren ahí, comprimimos el lecho unguial así, vemos que se vuelve blanco. Vemos que se vuelve blanco. Soltamos, háganlo ustedes en sus uñas, y decimos relleno capilar. Se tiene que volver rosado nuevamente. ¿Está? Al volverse rosado, ese es un relleno. Si al terminar la frase relleno capilar, si vuelve a recupera su color, es correcto. Si se retrasa, nosotros decimos relleno capilar y sigue blanco, está retrasado. La temperatura de la piel es también importante, dado así que se mantiene la temperatura gracias a su circulación. ¿No? Y fíjense, recién con pérdida del 30% de la bulimia, se alterará la presión arterial y la respiración. Quiero tener a alguien que haya perdido, si un adulto de 70 kilos tiene 5 litros de sangre, decimos que este adulto debe perder más del 30% de su bulimia, es decir, que casi 2 litros, más de 2 litros, para que se altere la presión arterial. Por lo tanto, la presión arterial no pasa a ser un parámetro inmediato o rápido de evaluación de pérdida hemática. Entonces tenemos los diagnósticos, el reconocimiento precoz del shock, por ejemplo. Signos y síntomas. El pulso se altera rápidamente. Vamos a tener un paciente taquicárdico si está el paciente compensado. Pero si ha perdido mucha sangre, ya empieza a venir un enlentecimiento de ese pulso, una bradicardia. La piel estará pálida y húmeda en el paciente compensado y estará seria, fría, con una sudoración, una humedad diferente en el caso de que el paciente esté descompensado. Si el paciente está compensado, no alcanza más del 30% de la bulimia, la tensión arterial va a ser normal. La tensión será baja si ha perdido más. El estado de conciencia no estará alterado con pérdidas bajas de sangre, con menor cantidad de sangre, y habrá desorientación y coma cuando el paciente no esté compensado. Esos son parámetros para darse cuenta en forma inmediata y rápida de poder tener
de darse cuenta del estado que se encuentra el paciente. Bueno, ¿cómo reponemos los líquidos en estos casos? El líquido va a fluir rápidamente en catéteres que sean cortos y que sean gruesos. Un segundo. Los catéteres largos y finos que estén en la aurícula no van a llevar más rápida el fluido que nosotros le estamos poniendo. Las vías venosas periféricas y con catéteres cortos y gruesos mandan mayor cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque la velocidad de un fluido en un tubo va a ser directamente proporcional al diámetro del tubo e inversamente proporcional a la longitud. Por lo tanto, repito, catéteres cortos y gruesos son los adecuados y no las canalizaciones en el manejo inicial. Después, en el hospital, en la terapia o en el showroom, tal vez requiera una canalización para medir distintos parámetros, pero no en el inicio, en el sitio, lugar o en la sala de emergencia en forma inmediata. Fíjense que aquí hay cosas que han cambiado. Decíamos antes que se colocaba con esta fórmula la cantidad de líquidos de Ringer lactato o solución fisiológica. En algunos casos todavía se siguen usando, pero lo ideal es si alguien perdió sangre, reciba sangre. Si alguien perdió sangre, no se diluya la sangre que tiene. ¿Por qué? Porque de la cantidad que pasamos, acá antes se decía que había una fórmula que de 3 había que pasar 3 litros de solución fisiológica y 1 de sangre. ¿Qué pasaba? El líquido, la sangre se diluía, los líquidos se iban a distintos compartimentos, el paciente se encharcaba, pero no se perfundían los tejidos en forma adecuada. Entonces eso hoy ya no se usa y se dice la frase, como dice este gran intensivista y gran especialista en trauma, un colega chileno, que el agua con sal es para hacer las pastas, no para darle a los pacientes en hemorragia. En los fluidos, pero si no tenemos otra cosa, podemos dar en el inicio algo de esto que nos va a mantener con un paciente relativamente no con la volemia adecuada, sino relativamente con una tensión aceptable. Los líquidos deben ser calentados a 39 o 40 grados. ¿Por qué? Porque debemos proteger de la hipotermia. ¿Y qué sangre tendremos que colocar? La misma del grupo y factor, o bien la seronegativo si no tuviéramos otra. D. El estado neurológico del paciente. Una vez ya no se va a morir asfixiado, no se va a morir de una hemorragia, lo evaluamos desde el punto de vista neurológico. Una manera rápida de evaluar es el ABDI, que evaluaremos si el paciente está alerta, si responde a los estímulos verbales, si no responde a ninguna de esas cosas, le estimularemos a ver si responde al dolor. Y si no está alerta, si no responde cuando le hablamos, si no responde cuando le provocamos dolor, vamos a decir que está indiferente. Eso va a ir acompañado con la visualización de las pupilas, la evaluación de las pupilas. Evaluaremos si son iguales, si son desiguales y si son reactivas. Pupilas desiguales en un trauma de cráneo encefálico, pensar en hematoma dentro de la caja, de la caja craneal, que está comprimiendo el quiasma. Entonces requiere
tratamiento de un neurocirujano o intervención de un neurocirujano en forma rápida y pronta. La exposición del paciente. Se debe desvestir, pero ¿qué significa desvestir? No es sacarle toda la ropa, ni romper toda la ropa de la víctima, sino ver todos los sectores y tratando de conservar la vestimenta lo más adecuadamente posible. ¿Por qué digo esto? Porque es muy frecuente que alguien ande en la guardia, alguien inexperto ande en la guardia con las tijeras cortando por donde se hacen las rayas en los pantalones y no por la costura, de la manera que lo dejamos traumatizado, pobre y sin ropa al paciente. Entonces, directamente hay que ser bastante respetuoso en el manejo de los pacientes y revisarlo completamente, protegiéndonos, obviamente, siempre de la hipotermia. Es el momento y será el momento de aplicar las profilaxis antitetánicas si lo requiere. Y así llegamos. Signos vitales, que es el combo de la revisión primaria. La medición de signos vitales, el electrocardiograma, la diuresis, la sonda nasogástrica, el estado ácido-base, la oximetría de pulso con la evaluación de CO2. Las sondas vesical y la sonda nasogástrica estarán contraindicadas en algunas situaciones especiales, como ser, fíjense lo que pasa cuando la sonda nasogástrica se coloca en un paciente que no estaba indicado. Este es un paciente que ha tenido un trauma de cráneo con ruptura de la base de cráneo, se le ha colocado una sonda nasogástrica y ha sido, en vez de nasogástrica, nasomedular. ¿Está? Por lo tanto, alguien con lesión en la base de cráneo, con ojos de mapache, con signos de Bartlett, no es indicación de sonda nasogástrica. Dentro de las imágenes que pedimos, tórax, columna cervical y pelvis, que se pueden pedir en la evaluación primaria. ¿Por qué? Porque evaluaremos si el tórax tiene contenido líquido o bien tiene un neumotórax o fracturas costales, y en la pelvis su simetría, dado que su asimetría o las fracturas pelvianas no van en el indicio de grado de hemorragia que pueden tener. Y las cervicales nos darán cierta libertad en el manejo del cuello de la víctima. Otro estudio que pasó dentro de las cervicales, veremos la línea anterior que pasa por el cuerpo vertebral, la línea posterior que pasa por detrás del cuerpo vertebral, la de la apófisis espinosa, y también veremos la línea ante la columna aérea, que en este caso no se ve adecuadamente. Un estudio que antes era una sofisticación y hoy está cada vez más siendo el estetoscopio de los médicos, igual al estetoscopio, es la ecografía, donde no vamos a buscar diagnóstico del quiste de ovario en la mujer ni de la litiasis vesicular, vamos a buscar líquido en la cavidad, como en este caso la presencia de líquido en el fondo de saco de Douglas, donde se observa que nos va a indicar que hay o una hemorragia o un líquido intestinal o algo que no está en su lugar. Otro método que se usaba antes de que aparezca la ecografía es el lavado peritoneal diagnóstico, que se hace con anestesia local, una incisión, se coloca un perfus dentro o un catéter dentro del abdomen, se instila líquido y luego se ve lo que sale. Si aparece el líquido intestinal, evidentemente hubo un estallido, es indudable. Si aparece sangre, se tendrá que evaluar con el laboratorio, y si aparecen gérmenes también. Este método se decía en su momento que iba a quedar dejado de lado por la ecografía, no, sigue vigente, ya que no todos los centros cuentan con los métodos de diagnóstico no invasivos, como sucede en los centros de alta complejidad. Y así llegamos a la evaluación
secundaria. ¿Se entendió hasta acá? Doctor, quisiera consultar, ¿la parte de las radiografías serían complementarias a la ABCD o están específicas en la parte E? No. Terminado el ABCD, pasamos a hacer... Terminado el ABCD, pasamos a hacer esto. El electro, control de la diuresis, signos vitales, estado ácido-base, oximetría, ver si es necesario colocar esto y le hacemos esto. Que puede ser tranquilamente simultáneo, ¿no? Si tenemos los elementos en el showroom. ¿Entiendes? Ok, muchas gracias. Hola, Doc. ¿Puede repetir en qué ocasiones están contraindicadas la sonda nasogástrica? Vesical, sí. Quiero decir. Siempre que tengamos duda en una fractura de base de cráneo, que tengamos hematoma bipalpebral o ojo de mapache, otorraquia, rinorraquia, o sea, sospecha de fractura de base de cráneo, totalmente contraindicado la sonda nasogástrica. Siempre que tengamos fractura pelviana o sospecha de lesión del meato uretral o de la uretra, contraindicada la sonda vesical. Paciente varón con sangre en el meato, se debe hacer una uretrocistografía para que de esa manera se evalúe la indemnidad de la uretra, por lo tanto ahí colocar recién la sonda vesical. ¿Entiendes? Sí, gracias. Bueno, la evaluación secundaria. La historia debe ser amplia, decíamos, no por lo extensa, sino que amplia significaría que tenemos que averiguar si tiene o no alergia, si toma medicamentos, qué patologías previas tiene el paciente, qué habrá comido antes y en qué situación se produjo el choque vehicular, el siniestro o el trauma en general. ¿Por qué es importante? Las alergias, obviamente, yo voy a tener que colocarle medicamentos que no sé si el paciente los recibe o no. Medicamentos, un paciente que usa beta bloqueantes, por ejemplo, responderá de forma diferente, tendrá diferentes parámetros en su frecuencia cardíaca, por ejemplo. Alguien que usa broncodilatadores, yo tendré que prestar mayor atención a ese aparato en la asistencia adecuada. Patologías previas. Un diabético responde de forma diferente al que no lo es. Un hipertenso que está medicado su hipertensión y yo estoy buscando, y bien medicado, estoy buscando levantar la presión y a lo mejor ese paciente no es que tenga una frecuencia cardíaca adecuada, sino que tiene un marcapaso que le está marcando la frecuencia cardíaca y yo no lo sé. Todos esos parámetros, acuérdense que nadie va y tiene un choque vehicular, se cae de una moto, se cae de un andamio, con la libreta sanitaria o la historia clínica completa dentro del bolsillo. Estamos atendiendo pacientes que a veces no nos hablan y estamos completamente, nos tenemos que dirigir a terceros que nos informen. ¿Qué comió? ¿Qué no comió en la situación? No es lo mismo que tome alcohol, que haya tomado alcohol, que no haya tomado alcohol, que haya consumido estupefacientes. Entonces, los parámetros de evaluación van a cambiar. ¿Y en qué situación? Hay situaciones nosotros no contamos con esas situaciones de hipotermia importante que hasta nos modifica el concepto de muerte, porque se dice que muerto aquel paciente que no tiene pulso ni respira y debe estar caliente para poder decir que está muerto, o si no, no deberíamos decirlo, deberíamos calentarlo y a veces una vez lo recuperamos. Y si hubo tóxicos, si hubo humo, si hubo productos químicos en el lugar donde sucedió el hecho.
Y así pasamos a ver el nivel de conciencia que tenemos que ver, la severidad de la injuria y la encefálica, ¿no es cierto? Si recibió un machetazo o un tiro o un garrotazo, de esa manera lo vamos a evaluar. Y aquí empieza el famoso Glasgow que todos hablamos, que termina siendo la evaluación de la respuesta ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora ante distintos estímulos, una escala del 1 al 15 para poder evaluar desde la mejor a la peor respuesta. Consejo que le doy a todos los que quieran hacer emergencia: copien el Glasgow, hagan una ficha, péguenla en algún lugar de la ambulancia o ténganlo en el bolsillo, y es la manera más cómoda de manejarse con el mismo. Es un score muy bueno y debe ser tratado, pero no hace falta que se lo tenga que saber de memoria. Con el tiempo lo aprenderán. Los hallazgos de las lesiones severas, si solamente hay lesiones, ¿dónde? En el cráneo, en el cuero cabelludo, en la calota, si hay encéfalo. ¿Y cómo lo vamos a confirmar a eso? Con la tomografía computada. Las pupilas, tipo de lesión encefálica y si hubo lesión ocular. El tamaño, la simetría y la reactividad, habíamos dicho hoy. El efecto de masa en la lesión axonal difusa o la lesión ocular. También necesitaríamos para confirmar la TAC. La TAC se hace, al igual que la resonancia, al igual que los estudios que requieren más tiempo, siempre con el paciente estable, nunca con el paciente inestable. ¿Por qué? Porque por querer hacer un estudio, al paciente lo vamos a perder. La cabeza la evaluaremos, la palparemos, la revisaremos, veremos que hay lesiones del cuero cabelludo, lesiones del cráneo, inspección, palpación y percusión siempre en todos los sectores del cuerpo humano, y veremos si tiene deformidades, si hay laceración del cuero cabelludo y no del cráneo, debemos realizar la toalete y la hemostasia correspondiente. Si hay fractura de cráneo deprimida, no tocaremos en demasía. Y si hay una fractura de base de cráneo. Si hay pérdida de masa encefálica, no colocaremos el dedo dentro del orificio, sino se hará la toalete como corresponde, se frenará la hemorragia, se llamará al neurocirujano y se evaluará la posibilidad de hacer un ataque. Las lesiones maxilofaciales. Las lesiones de partes blandas sí tienen problema estético, pero digamos no problemas de vida. Las lesiones bucodentales sí tienen más problemas de vida que las lesiones de partes blandas, que no van acompañadas de lesiones óseas. La mala oclusión generalmente es un indicio de gran potencia del trauma y provocan lesiones en otros órganos vecinos, en otros sectores. Los trastornos visuales nos van a dar indicio de que el piso de la órbita puede estar lesionada, la mala oclusión puede estar lesionado el maxilar superior, la crepitación ya nos está evidenciando de fracturas óseas del macizo facial. Con lesiones del macizo facial pueden haber lesiones nerviosas de los distintos pares craneales. ¿Qué tendremos que hacer para confirmar los diagnósticos? La radiografía y la tomografía computada. ¿Van siguiendo? Vamos viendo desde el cuero cabelludo y vamos bajando despacio hacia los pies. ¿Está? El cuello. En el cuello, ¿qué tenemos que ver? La laringe, la tráquea está central. El paciente puede mover su cuello sin dolor, lo tiene inmovilizado. Los pulsos se palpan. Hay pérdida de sustancia, hay herida, hay crepitación. Debo imaginarme que puede tener una lesión de esófago. Hay un déficit neurológico, no puede mover
los hombros entonces tienen una lesión en C5. Eso es todo lo que yo debo evaluar en el examen en el cuello. Debo inspeccionar si la herida pasa el músculo cutáneo. Debo palpar los pulsos. Debo visualizar la ingurgitación yugular o la ausencia de ingurgitación yugular. Debo ocultar si ingresa el aire, si hay soplos carotídeos. Debo mirar si hay deformidad de la laringe. Debo palpar si hay crepitación traqueal. Debo palpar si hay enfisema del celular subcutáneo. De esa manera puede haber una lesión de la vía aérea. Debo ver si hay aumento de la sensibilidad en la nuca, porque puedo estar comprimiendo justo una apófisis espinosa de una vértebra cervical fracturada. ¿Cuáles son los estudios que debo hacer? Endoscopías, angiografías para la evaluación angiográfica, la evaluación vascular, y ahí tal vez si hay una lesión arterial pueda realizar el tratamiento como ser la colocación de un stent, y la radiografía de columna cervical. Todo esto también lo hago evaluando previamente el mecanismo del trauma. Si cayó sentado y no tuvo ningún trauma en la columna cervical, evidentemente prestaré más atención en los otros donde sospecho que haya trauma. A nivel del tórax. Debo ver a nivel de la pared, mirando la pared del tórax, debo fijarme si hay contusión y deformidad de la pared. Si hay un orificio donde entra y sale el aire, que se llama traumatomnea, y tal vez tenga que indicar una radiografía de tórax. Si hay enfisema en el celular subcutáneo, si hay matidez a la palpación, a la percusión del hemistórax, o si hay hipersonoridad a la percusión. De esa manera me daré cuenta si hay hipersonoridad a la percusión torácica, ahora sospecharé un neumotórax. Si hay matidez, sospecharé un hemotórax. Y si hay enfisema en el celular subcutáneo, evidentemente algunas de las dos cosas pueden haber aparecido, o tal vez haya habido esfuerzo en glotis cerrada, no haya ninguna de los dos y solamente tenga el enfisema subcutáneo. A la palpación puede encontrar crepitación de las costillas, entonces estoy certificando una fractura. Si en la observación veo que el paciente inspira y el tórax, en vez de expandirse, hace movimientos diferentes, uno se expande y el otro se hunde, esa es la famosa respiración paradojal. Por lo tanto, hay fracturas costales múltiples, o sea, 2 o más trazos fracturarios en 2 o más costillas contiguas. Por eso es el movimiento paradojal. O bien, si el paciente está con enfisema celular subcutáneo, falta de aire intensa, con neumotórax o sin neumotórax, tal vez tenga que hacer una broncoscopía o una videotoracoscopía en el caso de un hemotórax que vaya a ser drenado. Las lesiones bronquiales y las contusiones pulmonares, cuando ocultamos no va a entrar aire o vamos a tener un soplo tubario. Vamos a tal vez tener los ruidos cardíacos apagados. ¿Por qué? Porque pudo haber desplazamiento del hemitórax hacia el lado sano y de esa manera disminuye la cantidad de sangre al corazón, el mecanismo de por qué se mueren los pacientes con neumotórax hipertensivos. O bien si hay un trauma importante y encuentro ruidos cardíacos apagados, puedo llegar a tener el pericardio todo lleno de sangre, entonces estoy teniendo un taponamiento cardíaco. Debería indicar una punción pericárdica con una ventana pericárdica para poder descompensarlo. El estudio complementario en este caso sería la ecografía, el ECOFAS, la ecografía focalizada
para descubrir contenidos líquidos que se hacen trauma. El paciente con desgarros de aorta, vamos a tener un dolor dorsal, puede tener crepitación en mediastino por otras estructuras, y la ecografía es el diagnóstico, y en algunos casos llegamos siempre tarde. El abdomen. En la evaluación secundaria del abdomen miraremos la pared, donde podemos inspeccionar, palpar, vamos a encontrar un aumento de dolor intenso, un aumento de la sensibilidad cuando haya lesiones intraperitoneales, un silencio a la ocultación cuando el peritoneo esté irritado, ya que el músculo liso se paraliza, una contractura, ya que el músculo estriado se contrae. De esta manera tendremos por la irritación peritoneal, y los estudios complementarios pueden ser un eco que está estable. Y seguimos descendiendo la economía de nuestro paciente y nos encontramos con colocando las manos en las espinas ilíacas anterosuperiores. Antes se decía hacia afuera y hacia adentro, hoy se dice nada más que hacia adentro, y veremos la inestabilidad. Una pelvis inestable puede tener muchos trazos fracturarios o pocos, y acuérdense que son 200 centímetros cúbicos de hemorragia por cada trazo fracturario. Las vísceras intraperitoneales van a hacer penetración del trauma, al igual que las retroperitoneales, y es más difícil evaluar el retroperitoneo y requiere más radiografía, ya sea por contraste o tomografía directamente. En algunos casos traumovasculares, la angiografía termina siendo diagnóstica y tal vez terapéutica. Hoy por hoy hay centros en nuestra Argentina, como el Hospital de Urgencia de Córdoba, que en el trauma de pelvis es comprometido con fracturas pelvianas importantes, y determinan el sitio sagrado y hacen la embolización para poder compensarlos y después tratarlo definitivamente. A ese nivel, sin alta sofisticación, con buen trabajo, buena intención y buena voluntad, han logrado poner ese método al servicio de la comunidad en un servicio de emergencia que no es de excelencia en su trabajo, pero no en su complejidad. Y así llegamos a la evaluación de la médula espinal. Evaluaremos los pares, las lesiones craneales. En las lesiones craneales, la respuesta motora, el efecto de masa unilateral, la radiografía de columna, las lesiones de las médulas, veremos si hay respuesta al dolor, si moviliza los 4 miembros, o moviliza solamente algunos, o tiene parálisis de alguno y moviliza el resto. Tendremos que pedir en esos casos una resonancia nuclear magnética, pero esta evaluación se hace ya cuando el paciente está fuera de peligro de vida. Y las lesiones de los nervios periféricos también, donde tendremos que evaluar las raíces nerviosas. La columna vertebral, lesiones de la columna vertebral, veremos la respuesta verbal al dolor, y ahí nos orientar al paciente. La inestabilidad vertebral, si está lateralizado, si hay la sensibilidad en las distintas regiones del organismo, y ahí vamos a ver las metámeras que pudieran haberse lesionado. Si hay fracturas o luxación de las vértebras, de esa manera podremos ver el compromiso medular que tiene. Con una radiografía, con una resonancia nuclear magnética podremos evaluar. La deformidad de la región dorsal nos marcará que puede existir debajo de esa deformidad una fractura de columna. Llegamos a los miembros en nuestra evaluación secundaria, donde vemos los tejidos blandos, las deformidades óseas, la simetría de los miembros, la movilidad que tengan, ya sea activa, porque el paciente puede mover, y pasiva,
excesiva, porque nosotros lo movemos, o el impedimento que tengan, las anomalías, las deformidades articulares y el déficit neurológico que tenga ante los reflejos osteotendinosos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo evaluamos? Mirando, palpando y realizando las movilizaciones adecuadas de los miembros. ¿Qué podemos encontrar? Que haya edema de tejidos blandos, que haya hematomas, que haya laceraciones, que haya palidez a la parte más distal, que haya crepitación del miembro, porque hay una fractura ósea, hay un aumento, que haya disminución de la sensibilidad o aumento de la sensibilidad, que haya pulsos distales presentes o ausentes o disminuidos, ya que en esa fractura puede estar comprimiendo la arteria o pudo haber lesionado la esquirla ósea a la arteria. O bien, no puede ser que no tenga ninguna de las dos cosas y que haya sucedido un espasmo arterial, lo que oficiaría por mayor circulación distal de igual forma. ¿Qué estudios haríamos? Radiografía, Doppler distal y en el caso de gran edema de la pierna, por ejemplo, o del brazo, o del antebrazo, o de la mano, ese gran edema en estructuras firmes, como son las estructuras aponeuróticas, van a comprimir los vasos y van a ejecutar o van a originar lo que se denomina síndrome compartimental. Deja sin circulación ese miembro porque el gran edema en un compartimento que es inextensible por la saponeurosis provoca compresión vascular. ¿Cuál era toda la importancia? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si tomaba ansiolíticos, si no tomaba ansiolíticos, si era diabético, si no era diabético, toda la historia clínica amplia que habíamos hablado hace un rato? Bien. Sepan que podemos internar tal vez un paciente que sufrió un traumatismo leve, que supuestamente tuvo una fractura en la pierna, y que la alineamos, estaba con pulso, que nos fuimos a tomar mate o a comer el asado en la guardia, y que no lo vimos. Ese miembro se edematizó, hizo un síndrome compartimental e isquemió el pie. Después de muchas horas, el paciente, como no tiene sensibilidad adecuada porque es diabético, nosotros no lo controlamos, el pie ya estaba frío y después se transformó en marmóreo. De ahí la importancia de los controles de los pacientes en los showrooms, de ahí la importancia del interrogatorio que hemos hablado anteriormente, de ahí la importancia de que hay que saber que puede existir un síndrome compartimental en los miembros, y también hablaremos en futuros teóricos de los síndromes compartimentales de los distintos espacios, como ser el abdominal también. Pruebas especiales diagnósticas, dijimos ya que se hace con pacientes estables, no con pacientes inestables. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se fueron todos a dormir? No, doctor, estamos. Acá estamos. O me pusieron la carita para que yo les vea la foto y ustedes están tomando mate o jugando al club al costado. No, Doc, acá estamos todos. Bien. Y así nosotros podemos llegar hasta tener que hacer un traslado. Esto es un regalito que le doy dentro de este teórico, porque no es del manejo inicial puntualmente, pero ¿a dónde lo tenemos que mandar? A nuestra víctima. Al hospital más cercano podría ser, siempre que sea el más adecuado. No manden embarazadas a un neuropsiquiátrico y pacientes psiquiátricos a una maternidad, con el paciente en condiciones de resistir el viaje.
No tenemos que cargar un paciente que sabemos que se nos va a morir en el camino. ¿Ah? En algunas ocasiones, cuando estamos cerca en el tratamiento inicial de un trauma, si estamos a menos de 10 minutos, estamos a 7 minutos del hospital que hace trauma. Nosotros fuimos a rescatar a alguien que tuvo un siniestro vehicular. Lo sacamos. No pudimos hacer las vías venosas. No le hagamos la vía venosa. Aseguremos que ese paciente respire, comprimamos la hemorragia y hagamos lo que es, carguemos y llevemos en forma inmediata comunicando al centro donde lo va a recibir. ¿Está claro? Por eso las cosas hay que hacerlas con coherencia y con entrenamiento, donde solo el compromiso personal, el seguimiento de la pauta establecida y la adquisición de habilidades y destreza en el manejo de pacientes politraumatizados permitirá una drástica reducción de la discapacidad y la mortalidad en trauma. Sepan que aplicando las normas de esa curva trimodal que yo les mostré anteriormente, antes, sin aplicar las normas, se moría el 80%. De ese 80%, hoy se muere el 20%. Hemos bajado un 60%. Aplicando las normas. ¿Está? Por ahora, muchas gracias. Vamos a pasar, si es que lo puedo hacer desde acá, veremos del práctico. Vamos a ver. Vamos al otro. Volteo de prono a supino. Para realizar el volteo de prono a supino del paciente se necesita un mínimo de 2 rescatadores, pero lo ideal es que sean 3 rescatadores. Volteo de prono a supino. Para realizar el volteo de prono a supino del paciente se... Volteo de prono a supino. Para realizar el... Doc, ¿y si pone iniciar presentación? Volteo de prono. ¿Sí? ¿Sí lo escucho? ¿Veo donde la parte de abajo donde está una pantallita para iniciar? Sí, ahí estoy haciendo clic y no pasa nada. Ajá, bueno. Ahí parece. Ahí está. Volteo de prono a supino. Para realizar el volteo de prono a supino del paciente se necesita un mínimo de 2 rescatadores, pero lo ideal es que sean 3 rescatadores. Primero, el rescatador 1 deberá fijar en posición neutra el cuello del paciente. El rescatador 2 y 3 se colocarán en el lado hacia el que se va a girar al paciente, que será contraria a la dirección de la cara del mismo. Primero, el rescatador 1 deberá fijar en posición neutra el cuello del paciente. El rescatador 2 y 3 se colocarán en el lado hacia el que se va a girar al paciente, que será contraria a la dirección de la cara del mismo. Una vez colocados, se juntarán los brazos al cuerpo y se cerrarán las piernas. La mano del paciente que se encuentra más cerca del rescatador 2 se colocará debajo del cuerpo. A continuación, el rescatador 2 posiciona una mano en el hombro y la otra en la cadera, mientras que el rescatador 3 posicionará una mano en la cadera y la otra en los pies. Una vez colocados los rescatadores, el rescatador 1 dará la orden de voltear suavemente y en bloque al paciente. Colocación de collarín. La colocación del collarín cervical se realizará entre 2 personas, con el paciente en decúbito supino, de modo que si el paciente estuviese en decúbito prono, habría que voltearlo. Mientras el rescatador 1 fija el cuello del paciente en posición neutra, el rescatador 2 escoge un collarín adecuado, lo coloca al paciente con cuidado, intentando que las manos del rescatador 1 no se queden dentro del collarín y fijándolo posteriormente. Hay otro tipo de collarín que se puede ajustar a la longitud del cuello del paciente. Para ello, se le colocará al paciente el collarín y se abrirá todo lo que sea posible. O bien, se puede medir el cuello del paciente colocando la mano desde su mandíbula hasta la clavícula y ajustando el collarín a la medida.
Camilla de cuchara. Se coloca la camilla a un lado del paciente y se ajusta la longitud de esta en función de la talla del mismo. A continuación, separar las dos hojas de la camilla y colocarlas a ambos lados del paciente. Mientras el rescatador 1 fija la cabeza del paciente, ya inmovilizada con collarín cervical semirrígido. El rescatador 2 voltea al paciente mínimamente, sujetándolo por los hombros y la cadera, y el rescatador 3 introduce una pala de la camilla bajo el hemicuerpo del paciente. Esta acción se repetirá en el lado contrario. A continuación, se fijan las dos hojas, comenzando por el anclaje de la parte superior y terminando por el anclaje de la parte inferior. Por último, colocar las correas de sujeción al paciente, haciendo pasar por los huecos de la camilla destinados para tal fin. Todas las camillas de cuchara pueden ajustar su longitud telescópicamente. Nunca pase las hojas de la camilla por encima del paciente, sino por un lateral, para evitar, entre otros accidentes, la extracción de los sistemas de suero y los cables de monitorización. Retirada de casco. El rescatador 1, accediendo cranealmente al paciente, fija su cabeza en posición neutra, colocando sus manos a cada lado del casco, con los dedos en la mandíbula del paciente. El rescatador 2 abre la visera del casco, retirando las gafas del paciente si las porta, y corta o desabrocha la fijación del casco. A continuación, se produce una transferencia de funciones y es el rescatador 2 quien se encarga de fijar en posición neutra la cabeza del paciente, colocando las dos manos en la mandíbula del mismo. Ahora, el rescatador 1 extrae el casco colocando sus dos manos en las caras laterales del casco, ejerciendo una tracción continua. Salva el mentón del paciente primero y con un leve movimiento posterior, salva extracción del vehículo. Para extraer del interior de un automóvil a un paciente utilizando la tabla larga,
se debería contar con al menos 3 rescatadores. En primer lugar, se fija el cuello del paciente en una posición neutra y el rescatador 2 coloca el collarín cervical semirrígido al paciente. Antes de inmovilizar, el rescatador 3, en caso de ser necesario, libera los pies del paciente de los pedales del automóvil y alinea las piernas con el resto del cuerpo, al mismo tiempo que el rescatador 2 comienza a girar al paciente hacia la puerta. Cuando el rescatador 1 ya no puede seguir el movimiento del paciente, el rescatador 3 lo releva en la inmovilización del cuello desde el exterior del automóvil. En este momento, el rescatador 2 coloca la tabla larga en el asiento del automóvil en la posición más perpendicular posible, de modo que se pueda apoyar la cabeza y la espalda del paciente cuanto antes, y fija la tabla con fuerza. El rescatador 1 sustituye al rescatador 2 y en este último ayuda al rescatador 3 a girar al paciente para apoyarlo en la tabla larga. Una vez que la espalda y la cabeza del paciente están apoyados en la tabla, el rescatador 1 coloca esta lentamente en la posición horizontal. Volteo de prono. Bueno, vieron más o menos cómo son las secuencias de cómo hay que usar las tablas cortas, el collarín y la tabla larga. Aquí tenemos otro, eso es en accidente de tránsito. Esto es un, más llamado accidente, obviamente. Esto es en una obra. Esto lamentablemente uno tiene que practicarlo, tiene que hacerlo. Podemos mostrar mucho, pero ahí hay que hacerlo. Por las dudas, Doc, no se está viendo, digamos, el video. ¿Cómo? No está compartiendo nada. Quedó la imagen del PowerPoint nomás. Sí, Doc, exacto. No se reproduce. Vamos a tratar de ver. Voy a sacar el PowerPoint. A ver, espérenme un segundito.
¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ahí sí, Doc. Sí, se ahí ve. sí. Ah. Pero... Manejo inicial del paciente en el ambiente prehospitalario. La atención prehospitalaria se considera la primera fase de atención de un paciente en el lugar donde sufrió las lesiones, para posteriormente ser remitido a la fase hospitalaria. La primera atención es vital para una mejor sobrevida de las personas afectadas y para evitar complicaciones y lesiones mayores. Para la atención de un paciente con trauma en el ambiente prehospitalario, usted debe identificar rápidamente todo aquello que pueda poner en peligro la vida del paciente. Las lesiones más frecuentes que ponen en peligro su vida son problemas de permeabilidad de la vía aérea, inestabilidad de la columna cervical, dificultad respiratoria y trastornos circulatorios. Los pasos del A, B, C, D, E se harán con el paciente de forma secuencial, resolviendo los problemas a medida que se van encontrando, antes de avanzar al siguiente paso. Inspección general. Rápidamente, establezca una condición general del paciente a medida que se van acercando. Evalúe respiración, circulación y su estado neurológico. Observe si se está movilizando, si respira efectivamente, si se sostiene por sí mismo. Identifique cualquier problema externo o grandes deformidades. Una vez al lado del paciente, fije su columna cervical y hable. Oiga, ¿qué pasó? Esto le permite chequear rápidamente el nivel de conciencia, ventilación y pulso. Simultáneamente, puede sentir la temperatura y humedad de la piel. Si está consciente, pregunte, ¿dónde le duele? Mientras está chequeando el color de la piel y el rango de llenado capilar. La respuesta del paciente va a indicar la localización del dolor y también puede ayudar a identificar los puntos más cercanos a las lesiones y su estado neurológico. Una vez asesorado de la condición del paciente, puede completar el examen primario a menos que exista una complicación que requiera de mayor cuidado, evaluación o tratamiento. Los pasos involucrados en la evaluación primaria y que siguen un orden prioritario son los siguientes. A. Manejo de la vía aérea con control de columna cervical. B. Respiración o ventilación. C. Circulación y control de hemorragias. D. Déficit neurológico. E. Exposición y protección del entorno. Vía aérea con control cervical. Abre la vía aérea mediante la elevación del mentón, contracción de la mandíbula. Eventualmente, si el equipamiento y el tiempo están disponibles en el manejo de la vía aérea, se pueden utilizar otras herramientas, como una cánula orofaríngea, la intubación endotraqueal, el comitubo o la máscara laríngea, aspirador de secreciones, o recurrir a métodos transtraqueales como la cricotilotomía percutánea. ¡Estoy en clase! Y en pacientes inconscientes se debe sospechar lesión en columna vertebral hasta que se pueda descartar de manera definitiva. Asegúrese que el cuello sea mantenido manualmente en posición neutral durante la apertura de la vía aérea y en la administración de la ventilación necesaria. Respiración, ventilación. En este paso, aplique el NES. M. Mire rápidamente la expansión o elevación torácica. E. Escuche si el paciente habla o si percibe intercambio de gases u otros ruidos. S. Siente el aliento del paciente que sale de su boca cuando éste aspira. Chequee si el paciente está respirando entre 7 y 10 segundos. Si la respiración no estuviese presente, detenga la evaluación y administre ventilación inmediatamente. Si el paciente está respirando, estime la eficacia de la frecuencia y profundidad de la respiración para determinar si el paciente
está movilizando aire suficiente. Circulación y control de hemorragias. En este paso, la determinación exacta del pulso no es necesaria, pero sí dónde se siente, sea a nivel periférico o a nivel central. Palpe el pulso carotídeo. Si no lo encuentra, inicie masaje cardíaco. De acuerdo con el tiempo para llegar a la tensión final del paciente, se debe hacer una asepsia inicial de las heridas o fracturas abiertas. Recuerde que el control de las hemorragias a través de la compresión de puntos sangrantes e inmovilización de las fracturas debe realizarse en el transcurso de la evaluación primaria. No está recomendado el torniquete. Procure asegurar 1 o 2 accesos periféricos venosos, sobre todo en pacientes con trauma severo. Estado neurológico. Evalúe el nivel de conciencia de su paciente mediante la aplicación de un estímulo o sonido. También describa la respuesta del paciente mediante el uso del acrónico API, que quiere decir A, alerta, V, responde a estímulos verbales, D, responde a estímulos dolorosos y inconsciente. Durante el examen debe determinar la historia del evento, si el paciente perdió la conciencia en algún momento desde que ocurrió la lesión, qué sustancias tóxicas pueden estar involucradas, y si el paciente tiene alguna condición preexistente que pudiera haber producido la disminución del nivel de conciencia o un comportamiento o conducta anormal. Las pupilas en esta etapa juegan un papel importante en la evaluación de la función cerebral. Exposición y protección del ambiente. Si en el lugar que se encuentra el paciente puede retirarle las ropas, hágalo. Si no, espere que usted esté dentro de la ambulancia y descubra al paciente. A medida que va evaluando, vuelva a cubrir al paciente para conservar el calor del cuerpo. Solamente las partes necesarias del cuerpo del paciente deberán estar expuestas cuando el paciente esté fuera de la unidad de transporte, tanto para preservar la temperatura del cuerpo como para respetar el pudor del paciente. Recuerde que en este caso su objetivo es identificar otras lesiones que en el momento no fueron muy evidentes. Colocación del collarín cervical. Para inmovilizar la columna cervical, verifique que no esté contraindicado llevar la cabeza a la posición neutral alineada. Utilice un collar cervical para impedir movimientos de flexión, extensión y rotación. Una persona sostiene la cabeza y otra coloca el collar cervical. Evite soltar la cabeza del paciente hasta que el collar esté completamente fijado. Haga inmovilización manual de la cabeza del paciente, sin tracción y ubicándola en posición neutra. Es importante medir la distancia existente entre la base del cuello y el mentón antes de colocar el collar. Esto puede hacerlo con la palma de la mano apoyada en la base del cuello. Al colocar el collar cervical, despeje la base del cuello lo más que pueda, de tal forma que el apoyo del collar sea firme. Recuerde, lo que haga por un lesionado, hágalo bien hecho. Bueno, ¿alguna duda? No, perfecto. Voy a ver si consigo una actriz y le voy a marcar ciertos detalles que ahí en el video no hay. Bueno, esta es una actriz que conseguí recién. Fíjense el detalle de la colocación de las manos. Si yo tomo así la mano en la parte blanda, sacate, zafate, la pierdo. Si tomo las manos de esta manera, si coloco las manos de esta manera, tomando el malar, tomando la mandíbula y colocando los dedos en el occipital, no sé si se ve, ¿eh? Sí, así. Sí, se ve. Sí, se ve. Yo le voy a decir que se mueva, que zafe, zafate. No, yo la tengo ahí. Y si estoy entrando por detrás del vehículo, uso mi antebrazo
para colocarlo en la espalda. Subite un poquito. Ahí. De esta manera. ¿Está? Agachate. La cabeza ahí y el antebrazo ahí. Entonces le voy a decir a la paciente que conseguí acá en mi casa que se zafe, que se suelte y no va a poder. Yo la estoy sosteniendo. ¿Está? Al igual que de frente, si tengo que tomarla, dedos en el malar, pulgares en el malar, meñique en el occipital con ligera tracción. Ligera tracción. Al único paciente que no se lo tracciona, no se alinea con ligera tracción, es al que se ahorcó, porque estaríamos haciendo el mismo movimiento que provocó la lesión. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Doc, una pregunta. Sí. ¿El paciente que tiene lesión de base de cráneo también se lo tracciona? Si no tiene lesión de columna cervical, como el ahorcado, ¿no? Mejor dicho, sí, si no, al único que no se lo lesiona así, leve, es el ahorcado. ¿Ah? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? En caso de una colisión de un motovehículo, digamos, ¿siempre al paciente hay que sacarle el casco? Siempre. ¿Por qué? Si es un casco integral, uno no va a tener acceso a la vía aérea. Doctor, sí. En el caso que la persona o el accidentado tenga la cabeza de un modo lateral, o sea, se le hace la misma maniobra y se la pone neutro, digamos. Si el paciente tiene la cabeza lateralizada y cuando nosotros suavemente queremos alinearla, no va porque está trabada, no hay que forzar. Decía uno de los videos que se mostraron, verifique si se puede alinear suavemente la cabeza con la columna cervical. No podemos tener que tener derecha. A mí me dijeron que tiene que estar derecha, ¿no? Porque a lo mejor tiene una fractura con desplazamiento de una vértebra y nosotros provocamos mayor daño. ¿Ah? Doctor, ¿el collarete cervical se le pone luego del manejo con el ABCD? El collar cervical, si uno tenga las condiciones dadas. El collar cervical puesto solo, así como a veces llegan los pacientes con un collar cervical y moviendo para todos lados el cuello, no sirve. El manejo del paciente se hace con las manos y los brazos y con lo que tenemos nosotros. Los collares, las tablas y demás, sin sostener al paciente no sirve de nada. Doctor, recién se cortó. Sí, sirve que, como hay ahora, ¿sí? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, doctor. Sí, ahora mejoró. Ahora sí. Chicos, un collar cervical que, como decía, como el de Filadelfia, común, el antiguo, que solamente impide la flexión y la extensión. Si lo soltamos al paciente, no está protegido el cuello. El cuello tiene que estar protegido de todos sus movimientos. Por lo tanto, requiere los protectores laterales o bien los collares que impiden los movimientos de rotación y lateralización. ¿Está? ¿Estamos, chicos? Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué hacemos en caso de que el paciente no esté preparado para ser trasladado? O sea,
sabemos que no va a llegar al hospital. ¿Cómo que no esté preparado? ¿Por qué? Que sabemos que no está en condiciones de llegar vivo en el traslado. ¿Qué haríamos? Pero, ¿qué tendríamos ¿qué vemos que no va a llegar? ¿Por qué? Y ese le corta redondo y le pega así. ¿Sí? A través de este, por ejemplo, o a cualquier otra cosa. ¿Cómo? Un paciente, si está sangrando y nosotros comprimimos el sitio de sangrado, lo cargamos y lo llevamos. ¿Ah? O bien, debemos instrumentar las maneras en el sitio de brindarle la resucitación adecuada. ¿Me están escuchando? La conexión se entorpece. Se escucha muy bien recortado, doctor. Sí. No, bro. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, Doc, se lo escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Bueno, un paciente que está con hemorragia, debemos comprimir la hemorragia. Hoy se estila y hay diferentes modos de torniquete. No es que no se usa más el torniquete. En los casos de hemorragia, se puede llegar a usar. Un paciente con una vía aérea obstruida, debemos permeabilizarle la vía aérea y trasladarlo. En el traslado tenemos que tratar de evitar de hacer maniobras y lo podemos llevar inclusive hasta masajeándolo al paciente hasta el hospital. Nunca dejamos el moribundo en la calle. Doctor, sí. Yo tengo una duda. ¿Cuánto tiempo es prudente dejar el torniquete? O sea, si bien no está muy recomendado, ¿cuánto tiempo es lo aceptable? Porque yo había escuchado, no me acuerdo dónde, que con el torniquete en la parte donde no está circulando la sangre se generan unas ciertas toxinas que cuando se suelta el torniquete fluyen por el torrente sanguíneo llegando al corazón y provocando un paro cardíaco. No sé qué tanto será. El torniquete se ajusta y se afloja, se ajusta y se afloja para poder mantener. ¿Para qué se usa el torniquete? Punto 1. Para evitar la pérdida excesiva de sangre. ¿Tá? Tengo un miembro amputado, una pierna amputada, coloco el torniquete porque la hemorragia no la puedo parar. ¿Tá? Eso es una manera. Tengo un importante sangrado en un miembro y no puedo parar estoy comprimiendo el sector y tengo que trasladarlo. Entonces comprimo el sitio de sangrado hasta el momento del traslado. No lo puedo dejar 1 hora al torniquete o 3 horas al torniquete. ¿Tá? Lo voy aflojando cada 10, 15 minutos y lo ajusto nuevamente. ¿Estamos? Doc, una pregunta. En la parte de la evaluación neurológica, ¿cuál es la diferencia entre la BDI y la escala de coma de Glasgow? ¿El ABDI se utiliza en la evaluación primaria? Sí, el ABDI se usa más en el campo, en la parte prehospitalaria. El Glasgow se usa más en el showroom. Pero no quiere decir que no pueda ser usado en la parte prehospitalaria el Glasgow. Como en el mundo, la parte prehospitalaria es también hecha por bomberos y rescatistas, y en la escala de coma de Glasgow es un poco más compleja para su interpretación, se usa más el ABDI en el prehospitalario que en el hospitalario. Gracias. Doc, una consulta. En el caso de usar la cricotiroidotomía, ¿se utiliza para ocasiones en especial o hay alguna emergencia específica?
para oxigenar al paciente y un recurso de excepción cuando no puedo hacer una vía aérea. Ya tenemos un teórico que es de vía aérea. ¿Ah? Bueno. Doc, una pregunta. ¿Sí? Si yo no puedo estabilizar la cabeza del paciente sujetando la mandíbula porque esté quebrada o muy lastimada, para estabilizar su cabeza, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Cómo estabilizo la cabeza de un paciente en un trauma si no puedo agarrarle la mandíbula? Si no puedo sujetarlo de la mandíbula. Si no lo puede sujetar bruscamente la mandíbula, lo toma suavemente de los dos caras laterales. No sé si estoy compartiendo pantalla en este momento. Sí, Doc. Sí, doctor. Bien. Quería decirle esto. Hoy dimos esta parte. No se está viendo el cronograma, doctor. Se ve la carpeta de archivos. Bien. Entonces les cuento. Dentro del cronograma de clases hemos dado un manejo inicial hoy, ¿no? Revisión primaria, revisión secundaria, control, alineación de la columna, inmovilización, concepto de vía aérea, aparato respiratorio hemodinámico, adulto, ¿estamos? Revisión secundaria, dimos, ¿está? El próximo teórico, hablaremos más profundamente de vía aérea. ¿Estamos? Un segundito. Espera. Y entraremos en la parte de shock también. ¿Está? Doctor, los videos que vimos al final de la clase están en el aula, ¿no? No, esto yo lo puse aparte. Hay otros en el aula que son también útiles. Entonces yo le voy poniendo videos que voy sacando de otro lado y ustedes vean los videos del aula también. ¿Está? Okay. Entonces incrementamos la cantidad de videos. ¿Está? Voy a tratar de subirlos a estos también, pero ustedes también tienen videos en el aula. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Otra cosita que quería decirles es... Ay, ¿qué pasó acá? El trabajo práctico de la próxima clase, vamos a volver a repasar esto y vamos a dar vía aérea. ¿Está? Sí, Doc. Bien. Bueno, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, muchas gracias. Bueno. Están liberados entonces. Muchas gracias. Hasta luego. A usted, Doc. Gracias a usted. Gracias a usted, Doc. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.